Record. El tema 2 que vamos a ver son líneas notables en el triángulo. Nos dice indicar verdadero o falso y justifique o ejemplifique su respuesta, ¿no? Ya mira, la mediatriz de un triángulo siempre contiene a uno de sus vértices. Por lo general, si yo analizo la mediatriz, me va a dar de esta forma. Ya, teniendo un triángulo, yo puedo trazar una mediatriz. De tal forma que la mediatriz, recuerda que es perpendicular a un lado y cae en su punto medio. Entonces, acá me dice, la mediatriz de un triángulo siempre contiene un vértice. No, en este caso no contiene un vértice, falso. Luego nos dice, la mediana de un triángulo biseca al lado opuesto. Bueno, en esa parte voy a tener un triángulo cualquiera, un triángulo cualquiera. Entonces me dice lo siguiente. El de acá traza una mediana. Entonces esta mediana hace que estos dos sean iguales. Entonces, la mediana de un triángulo biseca al lado opuesto, sí, biseca, ¿no? Verdadero. La altura de todo triángulo divide el ángulo interior en partes iguales, teniendo un triángulo cualquiera. En este caso puedo tener un triángulo y puedo trazar la altura. Entonces, al trazar la altura, me dice que divide el ángulo interior en partes iguales. Bueno, no siempre, ¿no? Salvo que esto sea isósceles. En ese caso sí podría ser, ¿no? Por lo tanto, esto también es falso. Acá me dice completar. La bisectriz divide el ángulo interior respecto en dos ángulos. Ya. La bisectriz interior, en este caso sería interior. La bisectriz interior divide al ángulo interior respectivo en dos ángulos iguales. En la transmisión expresa gráficamente lo que se solicita en cada caso. Un triángulo y dos bisectrices interiores que se intersectan en I. Ya, entonces voy a trabajar con un triángulo cualquiera. Y me hice dos bisectrices interiores. En este caso, las bisectrices interiores pueden ser de acá. Y pueden ser de acá. Entonces, este es el punto I. Y como son bisectrices, este es alfa. Y este también va a ser alfa. Como este también es una bisectriz, puede ser beta. Y él también es beta, ¿no? Ahí está la intersección. Ya, un triángulo acutángulo. Acutángulo quiere decir que son menores de 90. ABC, la altura BH y la bisectriz CF que intersectan en Q. Ya. Primero graficamos un triángulo.
un triángulo. Ya, ABC. Esto va a ser A, B y C. La altura BH. Esto va a ser H. Y la bisectriz CF que intersectan en Q. Y de acá voy a tener una bisectriz CF. Una bisectriz. Él puede ser alfa. Él también va a ser alfa. Y dice que intersectan en Q. Esta intersección va a ser Q. Listo, ahí está la gráfica. Otro. Un triángulo obtusángulo. Obtusángulo quiere decir que uno de los ángulos tiene que ser mayor que 90. Y las alturas relativas a los lados menores. Ya. Entonces voy a tener vamos a graficar el triángulo. Voy a tener A, B, C. Entonces, un triángulo y las alturas relativas a los lados menores. Los lados menores serían AB y BC. Entonces, debo calcular sus proyecciones. Ya. Entonces, ahí está su prolongación y de A trazo una altura. Ahí está. La altura relativa a los dos menores, ¿no? Ahí está la altura. Ahora acá nos dice lo siguiente. Grafica el triángulo octángulo ABC y trace las alturas AC y CF que se intersectan en Q. Entonces voy a tener un triángulo cualquiera. En este caso, tener un triángulo octángulo. A, B y C. Traza las alturas AH, H y CH. CF, ¿no? Dice que se intersectan en Q. Este es el Q. Esto viene a ser el Q. Ya. Si el ángulo beta mide 72, me están dando de dato que él mide 72. Calcule la medida del ángulo AQC. AQC, me está pidiendo este ángulo. Le llamamos teta. Ya. Quiero calcular teta. Ya. Entonces, por ser un triángulo en BFC, por ser un triángulo recto, esta parte va a ser 70 más qué ángulo me da 90. Y eso viene a ser 18. 18 grados. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir en este triángulo de acá, puedo decir que la suma de dos ángulos internos me da el externo. Entonces, teta es igual
a decir 90 más 18. Entonces, teta es igual a 108. Respuesta. Acá me está diciendo en un triángulo donde las bisectrices interiores de los ángulos A y C se cortan en I. Ya. Entonces, acá primero lo primero que tenemos que hacer es trazar, ¿no? Trazar. Vamos a trazar nuestro triángulo. A, B y C. Dice donde las bisectrices interiores de los ángulos A y C. Ya, si son bisectrices, quiere decir que van a ser iguales. Entonces, L es alfa, L es alfa, L es teta, L es teta, por ser bisectriz, y L es I. Ya, calcule la medida del ángulo A y C. A y C. Me están pidiendo calcular. Le llamamos beta. Yo necesito beta. Sabiendo que el ángulo ABC vale 70. En este caso, por teorema de la bisectriz interior, puedo trabajar y resolver el beta. La otra opción es trabajando triángulos, la suma de estos dos con 70 me da 180 y de ahí puedo hallar alfa y beta. Una vez que tengo alfa más teta, puedo calcular beta. Pero en este caso yo le voy a utilizar la propiedad de la bisectriz interior. ¿Y qué me dice? Beta, en este caso el beta, que es lo que quiero, es igual a 90 más la mitad de 70. Entonces beta es igual a 90 más 35. Beta es igual a 125. Respuesta. Como dice, en un triángulo ABC, sea M punto medio de BC, hay que graficar un rato. Vamos a graficar un triángulo. A, B y C. Sea M punto medio de BC. Acá está BM. Punto medio. Si es punto medio, quiere decir que estos dos son iguales. Y sea R punto intersección de la bisectriz interior del ángulo B con la mediatriz del lado BC. Entonces, si hay una mediatriz, quiere decir, y con respecto a BC, ¿qué va a pasar por acá, no? Es perpendicular a la mediatriz. Y me dice que sea R punto de intersección de la bisectriz interior del ángulo B con la mediatriz. Entonces, de acá voy a trazar la bisectriz. Entonces, si esta es bisectriz, quiere decir que él es alfa y él es alfa. Entonces, este punto me dice que es R, ¿no?
que es la intersección de la bisectriz con la mediatriz, ¿no? Calcular ABC, la medida de ABC. Se me está pidiendo 2 alfa, ¿no? Sabiendo que el ángulo BRM es 52. Entonces, esto dice que es 52. Entonces, por dato, en este triángulo, como él es 90, puedo decir que alfa más 52 es igual a 90. Entonces, alfa es igual a 52, pasa a restar, sería 38. Pero me están pidiendo, por lo tanto, me están pidiendo el ángulo B. Y el ángulo B es 2 veces alfa, o sea, el doble de 38, que vendría a 76 grados. Y esta sería nuestra respuesta. Y finalmente vamos a hacer la última, que nos dice lo siguiente: grafica un triángulo ABC de modo que el ángulo B, B, sí, de modo que el ángulo B es 48 y las bisectrices exteriores de A y C se cortan en Q. Entonces, voy a prolongar. Entonces, de acá las bisectrices, dice. Entonces, voy a trazar 2 bisectrices. Dice que se cortan en... Estos se van a cortar en Q. Y como son bisectrices, estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Estos dos ángulos. Y estos dos también van a ser iguales. Y me dice calcular, esto es recordar que esto es A, esto es AQC. Entonces me está pidiendo calcular esta parte. Le llamamos un beta, ¿no? El beta. Entonces, por propiedad de la bisectriz exterior, podemos decir que beta es igual a 90 menos la mitad de 48. Beta es igual a 90 menos 24. Beta es igual a 66, ¿no? Esto sería nuestra respuesta. Bien, chicos, eso sería todo.